Bueno, bárbaro, de nuevo con este problema. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, el mismo sistema. Ya lo habían visto en otro video. Habíamos hecho el cálculo de la altura máxima respecto de este sistema de coordenada, que lo tomé yo acá arbitrariamente y lo puedo tomar donde se me plazca. Bernoulli se va a cumplir igual. Tomando respecto de este 0 metro, me pedía calcular la altura máxima al cual yo tendría que elevar la manguera para que eh, pueda seguir decantando agua. ¿Por qué? Porque el tema era el siguiente, la presión de vapor. Y la presión de vapor juega en contra acá. ¿Por qué juega en contra? Porque lógicamente yo lo voy a elevar a una cierta altura, pero en algún momento puede haber lo que se llama el cavitaje. ¿Qué significa el cavitaje? Que el agua se evapora. Y si evapora forma burbujas. Y si se forma burbujas acá, chao, ya no se puede decantar el agua. Y lo que no deseo es eso. Por eso me daban la presión de vapor de agua justamente ahí, como para diciéndome, bueno, guarda, si vos calculás por Bernoulli la presión en B, y esa presión en B llega a ser menor o igual que el 0,5 atmósferas, entonces el agua se vaporiza, va a haber burbujas de vapor, va a haber cavitaje y ahí se detiene el fluido. Y eso es lo que no queremos. Entonces, necesitamos saber cuál era la altura máxima. Bueno, la altura máxima es la que nosotros sacamos por Bernoulli. Que después le restamos 2 metros para sacar la altura desde el nivel del agua, claro, que es lo que uno hace en la vida real. Pero bueno, este cálculo ya está hecho. Obviamente hemos considerado el punto A hipotéticamente de que se desprecia la fricción con el caño. Esto de la fricción es la aspereza que tiene el caño y todas las superficies de los caños, depende del fabricante, depende del estado de oxidación, del estado de corrosión del caño interior, tienen como una especie de fricción interna, una fricción que evita de que el fluido se desplace. Entonces como que entorpece esa fricción, entorpece esa rugosidad del caño a que el fluido se pueda desplazar libremente. Y justamente lo que uno no desea es que haya esa fricción, porque si me detiene el fluido no va a pasar el fluido, la cantidad de fluido que yo quiero. Bueno, obviamente acá me dicen ahora que F vale 0.025. Les presento al coeficiente protagonista de esa rugosidad, de esa aspereza que va a detener el fluido. Se llama coeficiente de Darcy. No importa quién carajo es. Pero bueno, la cuestión es que ese coeficiente, lo que me está diciendo, me está brindando información del estado de rugosidad del caño, del estado de aspereza del caño, que va a evitar que el fluido se desplace, lo va a frenar, lo va a frenar, y eso es lo que no queremos. Pero bueno, existe en la vida real, aunque sea bajo, es 0.025, es un coeficiente adimensional que viene del fabricante, que viene de las tablas, viene del diagrama de Moody. Bueno, no voy a hablar del diagrama de Moody ahora porque por ahí el diagrama de Moody es un diagrama donde muy, muy importante porque me divide ese diagrama en flujo laminar y en flujo turbulento y hay una serie de curvas que bueno, me posibilitan decir en función de la rugosidad y la viscosidad del fluido, me posibilita decir cuánto vale ese F. Pero acá me lo han servido en bandeja, así que el diagrama de Moody y todo lo que estoy hablando es simplemente un cuento conceptual, pero ya lo vamos a ver porque el diagrama de Moody va a ser importante en futuros problemas de hidrodinámica. Pero acá este coeficiente F, que está acá, famoso, va a depender funcionalmente del número de Reynolds y este epsilon, que es la rugosidad del caño. Bueno, listo, ya hablé de lo que es. Lo que hay que tener en la cabeza es que ese coeficiente lo que hace es provocar el freno del fluido. Es decir, lo que provoca es, con su fricción, frenar el fluido para que se desplace. Y eso, bueno, es perjudicial. Porque obviamente si frena el fluido va a pasar menos líquido por este sifón. Eso es lo que hay que tener físicamente en la cabeza ahora. Y ahora va a venir, ahora vamos a utilizar la misma ecuación de Bernoulli que usamos antes, acá está,
porque no borré el pizarrón. Pero se llama ecuación de Bernoulli modificada. La ecuación de Bernoulli modificada lo que tiene lo que se denomina lo que se llama pérdida de carga. Lo de la pérdida de carga significa es lo que estaba hablando recién, en otras palabras. Es la fricción que hace, la rugosidad que hace el caño sobre el fluido para detener el fluido, para que no pase el fluido. Y eso es perjudicial. Entonces hay que agregarle ese término a la ecuación que se llama pérdida de carga. Bueno, yo le voy a presentar la ecuación de Bernoulli como quería Facundo. En un momento en el video pasado me dice, no, pues yo tengo otra fórmula, bueno, es equivalente. La que voy a escribir ahora va a ser equivalente a esta ecuación y hay que agregarle a esa fórmula de Bernoulli el término de pérdida de carga. Una vez que agregamos eso, el problema se hace tal cual como lo hicimos acá. Despejar el H máximo para ver hasta dónde tengo que elevar la manguera para que no haya cavitación, y es exactamente similar a lo que hicimos antes. Así que los invito a aquellos que no vieron el primer video, que lo vean para entender lo que voy a hacer ahora, claro. Bueno, un poco de data, un poco de teoría, porque si no, ¿de qué estoy hablando? O sea que hay que hacer las mismas cuentas, pero teniendo en cuenta hipotéticamente que ahora hay rugosidad, o sea, hay fricción del caño sobre el líquido, y eso evita de que el flujo pase. Lógicamente, cuando hay rugosidad va a pasar menos agua por el sifón que en este problema. Acá va a pasar más agua, acá va a pasar menos agua con este coeficiente de Darcy de rugosidad. Entonces, bueno, obviamente porque esto va a frenar al líquido. Bueno, ¿yo qué tengo que borrar? Tengo que borrar poco. Lo que voy a borrar es lo de acá abajo, que es el resultado final del punto A del problema. Ahora vamos a hacer el punto B. Vamos, de a poquito. Fíjense, esta es la ecuación de Bernoulli. Facundo lo quería de otra forma, y la voy a escribir de esa forma. ¿Cómo la voy a escribir? ¿Cómo se transforma esta en aquella? Presten atención. Agarro, divido todo por delta por G, o sea, por la densidad por G. Esta es la delta por G. Divido todo, la primera ecuación la divido por delta por G, y la segunda, el primer miembro lo divido por delta por G, y el segundo miembro lo divido por delta por G. Cuando hago eso me queda esa ecuación que quería Facundo. Si hago esto, divido todo esto por delta por G, y esto por delta por G, miembro a miembro, me queda esa ecuación. Me va a quedar presión A dividido delta por G. Dividido acá delta por G, obviamente se va, se simplifica. Delta por G, acá también se simplifica. Acá va a ser presión A. Vamos a sacar esta flechita, me molesta. Delta por G más delta por G por HB, delta por G, más medio de la densidad por G cuadrado por delta por G. ¿Me siguen? ¿Me siguen hasta ahí? Sí, sí. Ustedes me detienen, Sí, ustedes no entienden. Ahí simplifiqué y me queda la ecuación que quería Facundo. Vamos a quedarnos con esa ecuación. La voy a escribir acá arriba para ganar espacio, si no, no voy a tener. Cuando miro para atrás es porque estoy todo en pantalla, no porque estoy mirando a ustedes. Porque no quiero que salga bien en el video. Imposible, claro. A ver, muy lindo va a quedar acá. Excelente. Bueno, ahí está la ecuación que quería Facundo. Esta de acá abajo. Ahora la voy a poner acá arriba para ganar espacio. ¿Se entiende cómo llegué a esto? Hola. Sí. ¿Se entiende? Sí. No sé de preguntar, disculpen, pero no quiero molestarlos, pero siempre pregunto. Inclusive cuando doy clase en la facultad o en algún lugar, ahí les puedo mirar a todos la cara de espanto.
Y ahí ya no pregunto tanto. Digo, le pregunto ya directamente, ¿qué no entendés? Así le digo. Preguntamos, sin miedo. Acá no les puedo ver la cara porque no sale en el video, pero bueno, ahora escribo la ecuación así y se termina rápido el problema. Es más lata que otra cosa. Bueno, esta es la ecuación de Bernoulli que nosotros usamos en el primer problema. En el primer problema usamos esto, escrito en otra forma, claro. O sea que esto, chao. Ahora, esto es cuando el coeficiente de Darcy, o sea, el F, vale 0. Cuando no hay rugosidad, esto vale así. Y cuando no hay pérdida de cargas ni nada por el estilo, ahora vamos a escribir la ecuación. Aunque esto podría valer 0 y podría haber válvulas, pero acá no hay válvulas ni nada por el estilo, así que no es tan cierto poner esto, pero acá, bueno, podría decir que F vale 0 y las pérdidas de carga acá, que son las pérdidas, estos coeficientes de pérdida acá son de válvulas, de valvulitas, ¿no? Eso vale 0, o sea que vamos a calcular, vamos a poner el K de válvulas es igual a 0. Esto es recontra ideal. Y ahora escribo la ecuación de Bernoulli modificada. Modificada. O ecuación de Bernoulli real, por decir así. Real porque es más real que la primera, que es súper ideal. Acá el coeficiente de Darcy es distinto de 0 y los K de válvulas también pueden ser distintos de 0. Estos son los coeficientes de K de válvula de la pérdida de carga. Acá no hay válvula, no hay canillas, no hay nada de esas mierdas, así que de alguna manera olvídense de las válvulas. De las válvulas, de las canillas, de las canillitas, de las tapas de inspección, qué sé yo, todas esas mierdas tienen un coeficiente de pérdida acá. Acá, bueno, acá igualmente, acá escribo ahora la ecuación general de Bernoulli real. Bueno, en realidad va a ser así. Este término es igual. El primer miembro es igual de la ecuación. Y el segundo es tal cual, como lo ven ahí, pero hay una leve modificación. Y es así. A ver. Acá, en este término cambia un poco. Va a ser un medio de B sub B al cuadrado sobre G, y acá adentro va el coeficiente de Darcy por la longitud sobre el diámetro del caño. Acá las longitudes las conocemos. Acá, por ejemplo, la longitud del primer tramo vale 8 metros. D es el diámetro del cañito, que me lo da 25 milímetros, 2,5 centímetros, más la suma de los CAEs. ¿Qué son la suma de los CAEs? Acá no va a influir, son los coeficientes los de la codos. carga de las válvulas, pero acá no hay válvulas, así que a la mierda. O sea que eso se va, chau. Acá esto se simplifica, esto no va a ir. Así que en este problema, esto lo tacho. Y me queda esto de acá. El F por L sobre D. Pero me perdí un segundito ahí. Sí, ¿Se multiplica? sí. Sí. ¿Y qué sería L sobre D? No, L es la longitud del Sobre el caño diámetro y D es interior el del caño. diámetro. A ver, esperen que estoy viendo una cosa que me parece que puede ser que me haya confundido. Disculpen. Estoy recordando la fórmula también.
¿eh? Como la pone acá el profesor, la fórmula es h pérdida es igual a velocidad al cuadrado sobre 2 por g Sí, la que estoy y poniendo entre, yo. y entre corchetes f de pérdida por la longitud dividido el diámetro de la Ahí fricción en está. los caños, Eso es. obvio, más la sumatoria de K, que la sumatoria de K son las pérdidas por codo, Claro. por canilla, por lo que sea. Sí, por supuesto. A ver, Andy, repetímela. Esta se va. Esta es la fórmula. Esta es la fórmula. Esta parte es la que falta. Digamos, es exactamente igual la fórmula. Pero hay que agregarle este término acá al final. Si Otra esto, vez la velocidad. sí, va a la velocidad en B. Sí, claro. Un medio de B cuadrado. Pues estos coeficientes son adimensionales, no tienen dimensión. Son un número multiplicado por esto. Sí. Y esto es lo que produce pérdida de carga. Sí. Sí, exactamente. A ver, déjenme pensar una cosa, yo dije que en el estado laminar F no puede ser cero. A ver, déjenme pensar una cosa. Acá no se considera la F, ni K de válvula. Pero el F no puede ser cero. A ver, ahí está. El F podría llegar a ser 1 a lo sumo. Está bien, está bien. En realidad está de más este término. Este término está de más. Estoy razonando la fórmula. No se preocupe. F por L sobre D, más la sumatoria de las pérdidas de carga de las válvulas. Que acá las válvulas, lógicamente, no hay. Esto se va. No, queda así la fórmula. Se ve, había un término de más. ¿Está bien? Sí. O sea, acá no es que sea cero. Acá consideramos que es apreciable. Acá no consideramos F, no consideramos F y tampoco no consideramos los K, o sea que son las K de las válvulas, las pérdidas de carga de las válvulas, y acá obviamente, sí, vamos a ponerlo así, consideramos, así no ponemos nada matemático, consideramos F y además consideramos los K de la válvula, pero acá K de válvula no hay, así que la tacho. ¿Se entiende la fórmula como quedó? Sí. Sí. ¿Sí? Había un término de más, por eso Facundo estaba preguntando. Había un término de más que era más un medio de B sub B al cuadrado sobre G. Había repetido este término sumando. Se puede repetir, pero después tenés que sacar factor común y ponerlo adentro como 1 y ahí te queda. Sí, lo que pasa que eh, está bien. Porque en realidad en la fórmula se repite la velocidad A en el ver, H de pérdida. déjame ver. Porque pues yo tengo acá en la fórmula del tipo que él Sí, sí, pone. a ver, pará. Déjame razonar un poco, porque si no, no vale. Considero despreciable F, podría llegarse a hacerse cero, sí. No, está bien entonces lo que había escrito. Estoy razonando, lo había puesto bien, pasa que razoné mal después. Perdón, ¿eh? Esta es la suma de los CAEs, perdón, que son correspondientes a las pérdidas de carga de las válvulas, que acá lo considero cero. Sí, se deja así. Bueno, es esto. Si consideramos F obviamente va a ser
distinto de 0, y los KEs también van a ser distintos de 0. Acá van a ser 0 porque no hay válvulas. Acá, en el caso de Bernoulli, si no consideramos F es aproximadamente 0, y acá también los KEs son aproximadamente 0. Bueno, estas son las hipótesis que hay que tener en cuenta a la hora de usar la fórmula. ¿Me explico? Estaba medio confundido yo, la verdad que... Y vuelvo a insistir. Si esto llega a ser 0, el F vale 0, este término desaparece, ¿no? Y si este término vale 0, que acá vale 0, también desaparece. O sea que este término desaparece totalmente por completo. ¿Y qué recupero? Recupero el Bernoulli de acá arriba, el ideal. ¿Me explico? Sí, Hola. sí. ¿Se entiende, Facundo? Sí, 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 sí. O sea, estaba medio confundido. O sea que si F vale 0, este término se va. Y la suma de K vale 0, todo este término se va y recupero la ecuación de arriba. O sea que la ecuación es así. Sí, lo que decía Andrés es sacar B sub B cuadrado sobre 2G factor común y quedaría un 1 adentro, sumando a todo esto. Se puede hacer eso, sí. Bueno, me quedo con esta ecuación y ya termino el problema. Ya está. ¿Por qué termino el problema? Porque hay que despejar la altura B. El objetivo es despejar la altura B. ¿Está? Pero hay que tener en cuenta que F vale 0.025. L, ¿quién es? L es esto, 8 metros. La longitud de este caño hasta B. ¿Me explico? Porque yo estoy calculando hasta B la ecuación. ¿Está bien? Sí, sí. ¿Sí? Sí. O 8 sea metros. que esto vale 8 metros. El diámetro Y del el caño día es ya lo dio. 2,5, Sí, sí, pues, 2,5 centímetros, sería 0,025 metros, qué sé yo, bueno. Pasado todo de MKS, claro. Entonces reemplazan todo, despejan la altura, y ahora la altura B va a ser menor que la altura B que sacamos en el primer punto. ¿Por qué? Por el tema de la rugosidad, por el tema de este coeficiente que indica rugosidad o aspereza en el caño. Y como lo dije, es intuitivo pensar que al haber rugosidad, y bueno, se eleva menos el agua. Obviamente, cuando despejan, les tiene que dar una altura B. Bueno, no se tienen que fijar acá porque yo cambié el problema respecto al que tienen que hacer ustedes como está acá. Porque yo estoy considerando estas medidas, ¿no? Altura A, Lo 2 raro metros. acá es que al tipo le da más metros. El anterior le Sí, da 3,16 y este le da 4, no sé claro. cuánto. No, bueno, está bien. En realidad, yo les explico. A ver. eh, a ver. Ah, bueno, está bien. A ver. Velocidad en B. Aproximadamente 0. 0,25. A ver. ¿Cómo hacemos acá? Bueno, acá la presión en A es la presión atmosférica, listo. La altura en A, ya la tenemos acá 2 metros. La velocidad en A es aproximadamente, yo lo puse aproximadamente 0. Y en B es como que se detiene. Acá tendría que dar 0. Bueno, a ver. Veamos lo siguiente. A ver. La ecuación de pérdida es así, ¿no? O sea, yo la escribí. Ahora, déjame ver, porque si no, estamos hablando por cosas. La ecuación de pérdida, él dice que es velocidad al cuadrado Sí, dividido 2 por g, sí, todo por entre corchetes, F, que es la F de fricción, sí, sí. eh, por, a ver, dame otra vez que me No, perdí. está bien la ecuación. Por L dividido D, que es el diámetro del caño, más Sí,
la sumatoria de pérdidas, que esa la sacamos es 0, y entonces nos quedaría dentro del corchete por la velocidad al cuadrado dividido 2 por g, nos quedaría solamente f por L dividido D. Sí. Ahora el tema es está bien eso, sacando b cuadrado sobre 2g factor común, eso es lo que estás diciendo. Claro. El tema que acá hay que considerar cuánto vale la velocidad en b. Y ahí mucho dato no tenemos. ¿Cómo calculo la velocidad en b? Bueno, tengo todo, la presión en A es la presión atmosférica, la altura en A de 2 metros, según el dibujo. Pero supuestamente la velocidad en B no hay que considerarla igual que en el punto A. Claro, hay que considerarla despreciable, pero si la esfera de considero despreciable se va todo estos dos términos se van. Exacto. Necesito, Por claro. eso ahí se refleja que en el anterior, en el punto A hay un error ahí. No, en el punto A yo puedo considerar que vale 0. No, está bien. El tema es acá, que si hay rugosidad, debería frenar el líquido. Bueno, a ver si da ese coeficiente. Esto lo da. A ver, ¿y cómo sería entonces? A ver. No, acá no sé cómo lo considero. La verdad que faltaría como un dato. ¿Cómo podría considerarlo? Claro, al haber más rugosidad va más lento y al ser más lento, la presión, claro, tendría que elevarlo más. O sea, no sé cómo lo considera entonces. A ver, la altura en B, únicamente que no, pero igual, la ecuación se escribe de esta forma. A ver. Salvo que acá pongamos, La velocidad máxima en un flujo laminar, ¿cuánto puede ser? a ver, no, salvo que acá pongamos no b cuadrado, como aparece ahí en el apunte de ustedes, pongamos una altura de pérdida de carga, vamos a poner h de pérdida, HP, que sería la altura que está perdiendo. Ah, bueno, ahí, ¿y cuánto vale esa altura? Altura B, podría ser. Ahí está. Acá lo que vamos a poner no b cuadrado sobre 2 por g. Vamos a poner altura b, que es esta altura en la cual se elevó. Ahora, momento. Esto de acá, esta altura voy a poner. Esta altura de acá. Y a esa altura la vamos a llamar, vamos a borrar un cachito acá para distinguir. Esta altura la vamos a llamar h de pérdida. Esta de acá. Porque acá empieza el caño y termina acá, que sería esta altura de acá. Entonces acá vamos a poner h de pérdida. Ahora, ¿quién es esta altura? Bueno, momento. Acá hay otra ecuación más. Si hago HP más 2 metros, me queda HB. O sea que HB no es otra cosa. HB no es otra cosa que todo esto, que es el HP, más 2 metros. Cuando yo hago esto, ahí está la otra ecuación. Bueno, faltan 10 minutos para terminar, no importa. Entonces tengo dos ecuaciones. La ecuación la escribo así, porque lógicamente reemplazo este b sub p al cuadrado sobre 2 por g, le voy a poner una h de altura de pérdida, que es esto, que tiene que ver con esta altura. Esa altura no la tengo, pero yo sé que HB es HP más 2 metros.
Entonces, donde dice HB, voy a poner este valor acá. Me queda HP más 2 metros y acá HP. El objetivo es despejar el HP de acá, que va a ser justamente a la altura a la cual yo debería elevar la cosa para que haya cavitaje. ¿Me explico? Sí. ¿Sí? En el apunte de ustedes está bien, el chabón pone B al cuadrado sobre 2G. Pero bueno, acá no puedo poner B sub B al cuadrado sobre 2G, porque como yo estoy considerando que esta velocidad es aproximadamente 0, entonces se me va a ir, este también se me hace 0, y me desaparece este término. ¿Y para qué me va a dar el F? El F vale 0.025, no me lo van a dar al pedo. Entonces yo considero aproximadamente 0 esto, lo tacho, donde dice HB pongo HP más 2 metros, y el objetivo, cuando lo reemplazo acá, es despejar HP. Una vez que despejo HP, me da la altura a la cual yo tengo que elevar la manguera respecto de la superficie del agua. ¿Me explico? Sí, sí. Lo miré por ese lado. Y así, Ok. ¿sabes? ¿Sí? Para no confundirme con la fórmula que está en el apunte de ustedes. Pero este HP que le puse H de pérdida, no importa. Si puse H sub P o le puedo poner pirulo, no importa. El pirulo por este. Y de acá, bueno, reemplazo los valores. El diámetro del caño es 25 milímetros, pasado a metro, después que pasado a metro. Despejo, o sea, reemplazo esto acá. Y una vez que reemplazo esto ahí, ya directamente, automáticamente, despejo. Y listo. O sea, les va a quedar una ecuación así, si se ve ahí abajo, claro. No hay otra forma. Acá también, la velocidad en A también la considero 0, así que ese término se va, es aproximadamente 0, no me interesa. Y esto es igual a la presión en B sobre delta por G. Bueno, la presión en B, ¿quién es? La de cavitaje, la que sería 0,5 atmósferas, ¿no? O sea, va a ser 0,5 atmósferas sobre delta por G, más HP más 2 metros, más el HP de acá del coeficiente de Dersi por L sobre D. ¿Qué hay que hacer de esta ecuación? Despejar HP. ¿Me explico? O sea que de acá despejo H de P. ¿Se ve? Sí. Bueno, despejan HP y esa es la altura de acá para arriba en el cual deberían elevar el caño para que hasta ahí puedan emitir algún flujo de líquido. El L vale 8 metros, acuérdense, y el D vale 25 milímetros. Bueno, ¿alguna pregunta? Igual ya se terminó el video, ya está todo. No, no. ¿Está bien? Obviamente que esta altura debería dar mayor, por lo que dice lógicamente, porque como hay rozamiento y fricción con el líquido, obviamente se frena más rápidamente. Entonces, al frenarse más rápidamente, disminuye la velocidad y tiende a aumentar la presión por Bernoulli. Entonces, como tiende a aumentar la presión, tengo que elevarlo más hacia arriba para que disminuya la presión a 0,5 atmósferas. ¿Me explico? Sí, sí. Y para eso logro el cavitaje. Ahí quedó nuestro. Sí. Hay que reemplazarlo, claro. Y después hay que hagan con estos datos, con este dibujito que lindo que da el profesor de ustedes. Yo lo hice considerando la manguera comenzando desde la superficie del agua. Así que bueno, bárbaro, espero que les haya gustado y en el próximo vamos a seguir haciendo ejercicios con pérdida de carga. Chau, chau.